viento y disfruta el show. Dos niños solos van a intentar salvar el internet para casa volver. En la nube mucho enfrentarán. En la nube solos no podrán. Oh no. No puedo creer que estuve 2 semanas sin mi tablet. ¿Cómo hice para olvidarla en la sala de control? Bueno, a veces eres olvidadizo, Webster. Tal vez también olvidaste que Clicky nos dijo que no entráramos en la sala de control mientras está en construcción. No es seguro. Cálmate, Nettie. Solo estaré ahí 1 minuto mientras tomo mi tablet. Luego saldré. ¡Ah! Creo que la dejé justo encima. ¡Ay! ¡Nettie, auxilio! ¡Webster! ¡Nettie, ayúdame! ¡Dame la mano! ¡No puedo! ¡Me resbalo! ¿Qué nos pasó? ¿Y en dónde estamos? No sé. Estaba caminando y de repente caí a través de ese tablón. No conocía esos tubos de transporte. No creo que nadie lo supiera. Deben haberlos instalado antes de construir la sala de control. Apuesto a que es muy viejo. Creo que tienes razón. ¡Mira! Se rompió en 1000 pedazos. Y se ven tan diferentes. Cetus lapetus. ¡Hey! Estoy flotando por aquí. Muevan esos pies y piérdanse. Ah. ¡Ey! Eso no es amable. No me gusta esto. Volvamos a casa. ¿Pero cómo hacerlo? El tubo se destruyó. Tal vez podamos tomar otro tubo de transporte. ¿Ves otro tubo de transporte? Porque yo no lo veo. Bueno, no, pero busquemos a alguien que pueda ayudarnos. Un policía, o un profesor, o una madre con niños, o un... ¿Comerciante? Sí, funcionará. Buena idea, Webster. Oigan, ¿qué están haciendo en la entrada de mi tienda? Bueno... Vamos, niño, dímelo. Estaba caminando y pisé un viejo tablón y caí a través de un agujero en un tubo y aterricé aquí. ¿Ah? Verás, somos del vecindario NetSmart y solo queremos volver a casa. ¿Vienen del vecindario NetSmart? Bueno, eso es algo raro. Nunca había conocido a un niño NetSmart. ¿Qué quieres decir? Huele a... Oh, es que no recibimos visitas de los otros reinos desde que rellenaron el sistema de tubos ahí arriba. ¿Eh? Oh, sí. No hubo tubos desde su vecindario hasta aquí en siglos. Oh, de hecho, ustedes deben haber entrado por el último en toda Badrómeda. Espera. ¿Estás diciendo que no hay forma de volver al vecindario NetSmart? ¿Es en serio? Hay alguien que tal vez podría ayudarlos. Mi padre solía contarme historias sobre una humana que conoció hace tiempo, una científica. Ella le contaba que había viajado por toda la Tierra e Internet, eliminando a los que no hacían nada bueno, haciendo las cosas más seguras y demás. Papá la conocía del tiempo que pasó en mi reino natal, Ledus, pero sabía moverse por todos los reinos, incluso el suyo. ¿Estás diciendo que podrías saber cómo volver al vecindario NetSmart? Sí, pero lamento decir que no tengo ni la menor idea de dónde podría estar. Sus experimentos la llevaron a todos los rincones de la nube. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Díganme qué es lo que vamos a hacer. Ya sé quién podría ayudarlos. Uno de los guías del museo. No queda muy lejos de aquí. Les mostraré el camino.
¿Está bien el pequeño? Crowder, ¿a qué le ladras, amigo? ¡Wow! Mira ese agujero. Bien hecho, Crowder. Es peligroso. Alguien podría caer dentro. Será mejor que lo arregle antes de que alguien salga herido. Eso es mucho mejor. Disculpe. Por favor, Vamos, disculpe. mamá. Disculpe. ¿Escuchaste lo que Disculpe. Gracias. Muy bien. Harold dijo que el museo estaría justo al final de la calle. Mira, Webster, debe ser ese. Bien hecho, Nettie. Parece bastante concurrido. Sí. Me pregunto qué hacen todos aquí. ¿Crees que haya algún tipo de evento especial en el museo? Hola, soy Zion. ¿Cómo se llaman? Estoy aquí con mi escuela en una excursión. Aquí tengo una foto de mi clase frente a nuestra escuela. ¡Wow! Esa fue mucha información, toda junta y de golpe. ¿Todos estos botones e insignias son sobre ti? Así es. Y estos son solo algunos. No me caben todos en este chaleco, así que los cambio de vez en cuando. ¿Y qué hay de la privacidad? No, eso no es gran cosa. No tengo nada que esconder. Me encanta compartir. Y todos esos me gusta. No hay nada igual. Bueno, ¿qué hay de ustedes? ¿Dónde están sus insignias? ¿Y dónde puedo seguir su feed? ¿Nuestro qué? Su feed. Las fotos que publican, actualizaciones de estado, enlaces, concursos, artículos, encuestas. ¿No conocen nada de esto? ¿No tienen feed? ¿Ni actualizaciones de estado? Digo, vamos, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo hacen para que todos sepan lo que pasa en sus vidas? Bueno, para empezar, no compartimos con todos lo que pasa en nuestras vidas, ¿verdad, Webster? Solo lo compartimos con gente en la que confiamos y que conocemos cara a cara. Sí, mi configuración es privada. Si alguien quiere ver lo que hago, debe enviarme una solicitud. Bueno, eso no suena muy divertido. ¿Cómo pretendes ser viral si solo compartes con gente que conoces? Dejan afuera a muchos nuevos amigos. ¿Estás seguro de que son amigos? La gente no siempre es sincera sobre quiénes son realmente en Internet. ¿A qué te refieres? Bueno, si alguien quisiera engañarte, podría mirar fácilmente tu feed y aprender mucho sobre ti. Podrían mirar tu chaleco y saber aún más. ¿Por qué alguien querría engañarme en Internet? Hay muchas razones, pero ninguna es agradable. A veces lo hacen para intimidar a alguien. A veces la gente que conoces por Internet intenta conocerte en persona. A veces querrán que les envíes fotos. Y si ocurre algo de eso, se lo cuentas a un adulto de inmediato. ¿De inmediato? Sí, de inmediato. Supongo que nunca lo había visto así. Simplemente pensé que a todos les encantaría ver fotos de mi viaje de estudios y que querían saber que había cenado. Tal vez, pero es más seguro compartir esas cosas solo con gente que conociste en persona. Creo que tienes razón. Veamos qué más podemos hacer. Abrir aplicación de fotos. Entro en ajustes. Pongo la cuenta en privado. Al igual que en Messenger. Compartir. Solo con amigos, ¿ok? Creo que ya está. ¡Oh! El chaleco. ¡Escúchenme todos! ¡Esa es mi maestra! Mi clase está por comenzar. Gracias por su ayuda. Bueno, eso fue... él fue... El primer badromedano que aprendió a usar su NetSmarts. Muy bien, chicos. Es hora de la operación Sorpresa y Asombro en Internet. ¡Emocionante! Como pueden ver aquí, haré que los niños sean groseros en línea con el nuevo y mejorado sistema. Louis, ¿cómo funciona tu rayo satélite de imágenes? Ya está en marcha. Listo para enviar fotografías inapropiadas a los niños de NetSmarts. Perfecto. Wally, ¿tienes algún truco nuevo para conseguir que los niños te envíen su información? ¿Qué? ¿Es una broma? ¡Por supuesto que sí! ¡Excelente!
Solo faltas tú, Mac. ¿Qué preparaste para esos niños? Oh, solo espera y verás. Todo lo que diré es: no habrá quien nos detenga esta vez. ¿Qué? ¡Wow! 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 Webster, mira este lugar. Esto es muy genial. Celeste, espera. Hacerte 9 de 10 de esos tiros, pero 10 hubieran sido mejor. Hashtag no sé jugar. Dime quién escribió eso. Hay que exponerlo. Reunir a las chicas. Oh, no. Eso no suena bien. Deberíamos ayudar. O deberíamos ocuparnos de nuestros asuntos y buscar al científico que dijo Harold. Eso es ser un espectador, y yo no lo soy. Soy espectador activo, y voy a ir a hablar con ella y ver cómo puedo ayudar. Bienvenidos al ¿Vienes Museo o de qué? Tecnología de Badrómeda. Disfruten su estadía. Supongo que tienes razón. Disculpa. No pude evitar escuchar. ¿Estás lidiando con un acosador cibernético? Siento que te esté pasando eso. Si quieres, sabemos mucho sobre cómo divertirse y estar más seguros online. Te enseñaremos. No hay problema. Nosotros lo hacemos. Vamos a darle una dosis de su propia medicina. ¿No, Celeste? Digo, no lo sé. ¿Cuándo mejoró eso las cosas? Cuando los que te odian vean que tienes más amigos que ellos, te dejarán en paz. Debemos ponerlo en marcha cuanto antes. O puedes bloquear a esa persona y denunciar el acoso a la web o app. Sí, puedes guardar los mensajes y enseñarle lo que está pasando a un adulto de confianza. No lo sé. Mis padres no lo entenderían. Podrían enojarse conmigo por usar tanto el teléfono. Tus padres se alegrarían de que lo denunciaras. Además, no tiene por qué ser uno de tus padres. Puede ser cualquier adulto en el que confíes, como un entrenador. ¿O qué tal la señora Zen? Ella estaría de acuerdo con esto. Sí, es muy tranquila. ¿Ves? Siempre tienes opciones cuando lidias con algo que te molesta en línea. Sí, gracias por el recordatorio. Vamos, podemos alcanzar a la señora Zen. ¿Sí? Paz, frijolito. Eso fue impresionante. Ayudar a esa joven con su problema de acoso cibernético. Bueno, eso fue lo correcto. ¿Dónde aprendieron tanto sobre el ciberacoso? Sabemos mucho más que el ciberacoso. Sabemos todo sobre seguridad en Internet. Sí, y también sabemos cómo estar seguros fuera de Internet. ¿Trabajas aquí? Oh, disculpen. Sí, olvidé presentarme. Me llamo Ash y soy guía del museo. Saben mucho de tecnología. Si quieren, pueden aprender más uniéndose a mi próximo grupo. Gracias. Tenemos prisa, pero tal vez puedas ayudarnos. Estamos buscando a una humana científica que va y viene a diferentes reinos y eso sonó loco, ¿no lo crees? No. Eso me hizo recordar algo que había olvidado hacía tiempo. Hacía siglos que nadie me preguntaba por la científica de la Tierra. ¿Sabes dónde encontrarla? Desafortunadamente no. Solo escuché historias sobre ella. Me dijeron que es bastante enigmática. Ama los rompecabezas. Lo último que supe es que vivía aquí en Badrómeda, en el sector 7. ¿Eso está cerca? No mucho. Podrían usar una motocohete. ¿Moto? ¿Cohete? Así es. ¿Cómo puedo conseguir una? Bueno, es tu día de suerte. Acaban de abrir el sitio para compartir del museo. Puedes tomar una prestada. ¿En serio? ¡Increíble! Por supuesto. Aquí tienes el código de desbloqueo y un mapa básico para orientarte en Badrómeda. ¡Guau! ¡Muchas gracias! Prometemos cuidar muy bien de la moto. Seguro que sí. Buena suerte en su búsqueda. ¡Gracias de nuevo!
Hola y bienvenidos al cohete compartido. 0713. Disfruten su viaje. ¡Qué práctico! ¿Cómo crees que funciona esta cosa? ¡Wow! ¿Así? ¡Hagámoslo! Webster, ¿puedes mirar el mapa para ver si vamos en la dirección correcta? Por supuesto. Hola, Webster. ¿El mapa? ¡Wow! ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué es eso? Yo quiero uno. Déjame comprarlo. Uno para mí. ¡Oh, cielos! ¡Mira qué lindo! Debemos detenernos, Nettie. Se ve divertido. Sí, está bien. Supongo que estará bien. No tomará mucho tiempo. ¡Wow! Ah, sí, ¿por dónde se va al mercado de Susan? Salgamos de aquí, jefe. ¡Cielos! Webster, deja de saltar. Estuvimos aquí mucho tiempo. No sé cómo pasó eso. ¿Qué? ¿En serio? Pero no me pareció tanto tiempo. No puedo creer lo fácil que fue distraerse aquí. Tenemos que tener más cuidado. Tienes razón. Salgamos de aquí. Ponte bien, amigo. ¿Cuál es tu espíritu? Transmítelo en directo. ¡Wow! Fue difícil mantener la concentración con tantas distracciones. ¡Hey! Me di cuenta de que nunca revisamos el mapa para asegurarnos de que vamos por el camino correcto. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿Qué pasa? El mapa no está. ¿Estás seguro? Busca en tus otros bolsillos. Lo hice, no está ahí. Debe haberse caído en alguna parte. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el camino al sector 7? Supongo que intentaremos redibujar el mapa. Tendremos que usar la información que nos rodea para hacer uno nuevo. ¿Qué está pasando? Todos los carteles se contradicen. ¿Cómo sabes en cuáles confiar? ¡Hey! ¡Mira allí! Apuesto a que podemos encontrar información fiable en esa biblioteca. Libros. Libros, revistas, mapas, computadoras. Aquí seguro encontramos lo que necesitamos. ¿Cómo están? Soy Bruce, el bibliotecario jefe. ¿Puedo ayudarles a encontrar algo? Eso espero. Queremos redibujar un mapa que perdimos y que nos indicaba el camino desde el centro de Badrómeda hasta el sector 7. ¡Ah! Tienen mucha suerte. Hace poco unos voluntarios digitalizaron todos nuestros atlas de papel, así que ahora todos estos mapas se pueden encontrar en este programa informático. ¿No es maravillosa la tecnología? Actualmente están aquí. Y el sector 7 está aquí. Eso no parece muy lejos. ¿Puedes ampliarlo un poco para que pueda copiarlo? Por supuesto. ¡Muchas gracias! Bien. Regresaremos al camino Nimbus. Tomaremos la primera salida que nos llevará al sector 7. Será fácil. ¿Ves? No necesitamos a Clicky para ir a la aventura. ¡Oh, no! ¿Qué? Dibuje bien el mapa. Estaremos bien. ¡No! ¡Es Clicky! No tiene ni idea de dónde estamos. Clicky no tiene ni idea de dónde estamos. Nunca nos registramos con él. Bueno, enviémosle un mensaje desde la computadora. Le enviaré un mensaje desde mi correo electrónico. Espera, así no es como se escribe. No quería ver eso. Yo tampoco. Tal vez deberíamos pedirle al bibliotecario que nos ayude. Está bien. Disculpe, ¿podría ayudarnos a enviar un mensaje?
Lo intentamos, pero escribí algo mal y terminé en un sitio que no quería encontrar. Ah, esto pudo pasarle a cualquiera. No es tu culpa, amigo. Te ayudaré a enviar un mensaje. Primero sean tan amables de apartar la vista un minuto mientras salgo del sitio web problemático. ¿Ya está? Ahora intentémoslo de nuevo. Ok. Intentaba enviarle un mensaje a Clicky, un adulto de confianza. Enviando un mensaje, ¿eh? Muy bien. Aquí vamos. Querido Clicky, en primer lugar, estamos bien. Nos caímos por un tubo de transporte y acabamos en un lugar llamado Badrómeda, pero estamos trabajando para encontrar la forma de regresar. Estamos usando nuestro NetSmarts y nos mantenemos a salvo. Nettie y Webster. ¿Eh? ¿Qué pasa? No estoy seguro. ¿En qué lugar dices que está este Clicky? Está en el vecindario NetSmarts. Bueno, ese es el problema. Cuando los tubos de transporte a los reinos superiores se cerraron, también lo hicieron los sistemas de mensajería. ¿Así que nadie en Badrómeda puede enviar un mensaje al vecindario de NetSmarts? Una vez leí un artículo sobre una científica que podía. Ella era una humana que vivía aquí en la nube y era capaz de hacer que los mensajes viajaran entre los reinos, incluso de vuelta a la Tierra. Su nombre era Doctora Vera... algo... Taz. Doctora Vera Taz. Eso es. La Doctora Vera es el único ser conocido que logró tal hazaña. Es a quien estamos buscando. Supimos que está viviendo en el sector 7 de Badrómeda. ¿En serio? Imagino que será difícil encontrarla. Por lo que leí, es una persona muy reservada. Vive sola en un laboratorio oculto, experimentando constantemente con su tecnología. Viaja a la Tierra, vuelve a la nube y recorre todos los reinos así de fácil. Me pregunto dónde estarán Nettie y Webster. Es extraño que aún no sepan nada de ellos. Queridos Nettie y Webster, ¿está todo bien? Avísenme si están bien y escríbanme lo antes posible. Clicky. Estoy seguro de que todo está bien. Probablemente solo perdieron la noción del tiempo. Pero oye, parece que ahora tenemos tiempo para jugar a arrojar huesos. ¿Qué dices, chico? Vamos. Tuvimos suerte de que Bruce tuviera esos mapas para volver el camino. Es cierto. Oh, esa es nuestra salida, detente. ¡Wow! Es cierto. ¿Estás lista? Claro que sí. Eso fue divertido. ¿Podemos hacerlo otra vez? ¡Hey, mira! ¡Otros motociclistas! Oh, hola. Qué bueno ver a algunos compañeros de viaje. Soy Renard y estos son algunos de mis amigos. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? están haciendo aquí? Hola. Oh, es una larga historia. Bueno, por suerte tenemos un largo camino por delante. Tiempo de sobra para una larga historia. Llevamos días viajando. No creerías por lo que hemos pasado. Oh, seguro que sí. De hecho, mis amigos y yo también llevamos mucho tiempo viajando. ¿Ya hicieron el camino Nimbus? Sí, lo hicimos. ¡Hey! Nosotros también. ¿Saben? Parece que saben lo que están haciendo aquí. ¿Les gustaría explorar la nube con nosotros? Eso sería genial. Lo siento. ¿Podría hablar un segundo con mi hermano? Por supuesto. ¿Qué crees que estás haciendo? Tenemos que encontrar al Dr. Taz en el sector 7 para tener una oportunidad de volver a casa. Tal vez hay otro camino a casa. Esos motociclistas dijeron que viajaron durante mucho tiempo. Tal vez conozcan un camino de regreso. No lo sé. Hay algo raro en ellos. ¿En serio? Me parecieron agradables. Incluso hicieron el mismo camino que nosotros. No estoy segura. Pero hay algo que no me gusta. Bueno, si no te parece bien, nos podemos ir. Sí, creo que es una buena idea.
Chicos, gracias por invitarnos, pero estamos en una misión y ya tenemos un plan. Así que vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo, ¿sí? Yo dije exactamente lo mismo, pero Renard me convenció para unirme al grupo, y es genial. ¡Deberían unírsenos! Estamos muy bien. ¿Están seguros? Les prometo que se divertirán con nosotros. Sí, estamos seguros. Pongamos una distancia entre nosotros y ellos. ¿Sabes? Tenías razón, Nettie. Esos motociclistas eran raros, apenas nos conocían y nos pidieron que los acompañáramos. Sí, deberíamos contarle a alguien lo que pasó. Sí, pero ¿a quién? No conocemos a nadie aquí. Ahí. Esa parece una oficial de policía. Disculpe. ¿Usted es una oficial de policía? Oficial, aguarde un momento. 1024. Detective Armstrong, de la policía de Badrómeda, a su servicio. ¿Sabe que conocimos a unos motociclistas? Eran mucho mayores que nosotros, nos hicieron muchas preguntas y querían que los acompañáramos. Dijeron que estaban explorando la nube. Creo que conozco a esos motociclistas. 610, copiado. Hicieron lo correcto en denunciar esto. No siempre es fácil decírselo a un adulto cuando pasa algo incómodo. Voy a revisarlo. Gracias por el aviso. Oficial, esté atento. Bueno, me siento mejor después de hablar con ella. ¿Y tú? Sí, pero me sentiría aún mejor si supiera dónde estamos. ¿Cómo que no lo sabes? Este es el sector 7. ¿No viste la puerta? Sé que estamos en el sector 7. Webster. ¿Y ahora qué? Mira a tu alrededor. Ni siquiera estamos seguros de que la doctora Vera esté realmente aquí. E incluso si lo estamos, no sabemos por dónde empezar a buscar. Bueno, está bien, cálmate. Pensemos en lo que sabemos de ella. Ok. Sabemos que es muy reservada y que tiene un laboratorio secreto donde experimenta con el espacio y el tiempo. Sabemos que es de la Tierra y que viaja por los diferentes reinos de la nube. ¿Y qué más? Oh, Ash nos dijo que era todo un enigma. ¿Enigma? Webster, concéntrate en lo importante. Todo un enigma. Viajes entre la Tierra y la nube. ¿Rompecabezas? Webster, Rompecabezas. concéntrate. ¡Ahí! La Tierra y las nubes. ¿Qué? Es un enigma, ¿no? Todos dicen que hace experimentos que la llevan de la Tierra a la nube. Una tienda de jardinería, suelo, tierra. Mira esa tienda de colchones. ¿Cómo dormir en una nube? Tiene que ser ahí. ¡Vamos! Webster, ¿estás seguro? Ay. No hay picaporte. ¿Golpeó? Bueno. Si son las nuevas celebridades de Badrómeda.